aleatorias, funciones de probabilidad, distribución normal, ¿no? Ese es el tema 7, ¿correcto? Y tenemos que hacer, pues, hincapié primero a qué cosa es una mm, variable aleatoria. ¿A qué le llaman variable aleatoria? Entonces, así nomás en simple, vamos a poner lo siguiente. Ahí está. Dice, es una función, ahí está, es una función matemática, una variable aleatoria, dice, es una función matemática que hace corresponder a cada elemento del espacio muestral un número entero o real. El dominio de esa, por así decirlo, variable aleatoria X es el espacio muestral omega, ¿ya? Omega, esto es el espacio muestral, ¿no? Este es el espacio muestral, ¿ya? Muy bien, entonces acá está el dominio, estudiante. Dominio, DOM, la función aleatoria X, ¿no? Ahí está, la variable aleatoria X. Cualquier punto que coloquemos ahí en X me da como resultado una imagen o también denominada rango, ¿no? Entonces X aplicado a ese punto A pertenece al espacio muestral, me va a dar como resultado un XA. Si el rango de la función X pertenece, dice, a los enteros, ¿no? Entonces se llama variable aleatoria discreta. Ah, interesante. Cuando la variable, el rango, te dé valores enteros, es variable aleatoria discreta. Pero si el rango bota números reales, entonces tienes la llamada variable aleatoria continua. Entonces, se ha entendido esta parte, ¿verdad? Con respecto a lo que viene a ser variable aleatoria. ¿Ya? O sea, simplemente es transformar cualquier punto del espacio muestral en una nueva expresión. Si esa expresión, si ese valor es un entero, la variable aleatoria será discreta. Y si es un número real, la variable aleatoria será pues continua. ¿De acuerdo? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Muy bien, entonces con eso ya estamos resolviendo la 7.2. Voy a ponerlo acá. 7.2, variables o clases de variable aleatoria, ¿correcto? Ahí está, clases de variable aleatoria, ahí están, son dos. La variable aleatoria discreta y la variable aleatoria continua, ¿correcto? Muy bien. Ahora, como bien lo estás visualizando ahí, si hay una que es discreta y una que es continua, pues tenemos que empezar viendo a las discretas, ¿correcto? Entonces vamos a estudiar primero las funciones de probabilidad discreta, ¿no? En cuanto a su definición, ¿no? Y forma, ¿ya? Entonces eso vamos a ponerlo en la siguiente carta. Acá ponemos 7.3, funciones de probabilidad discreta, su definición. Ya está. Está bien.
Ahí se ve, ¿no? Ahí está. Dice una función de probabilidad. Hay que entender esta parte bien, estudiante. Acá habla del P. El P viene a ser obviamente la función de probabilidad y el X mayúscula viene a ser la variable aleatoria. Esa variable aleatoria la puedo representar en su equivalente como una simple variable X. Entonces, no olvidar, el P mayúscula es probabilidad, el X es la variable aleatoria, al cual la puedo trazar simplemente como una variable X. Entonces, toda esta notación la puedo reemplazar por un P minúscula de X. Y eso se va a llamar función de probabilidad. Es una función de los valores de la variable aleatoria X con sus respectivas probabilidades, tales que se cumplen las siguientes condiciones. Axioma uno. La función de probabilidad, ¿cómo tiene que ser siempre? Un valor positivo y también puede ser cero, es decir, un valor mayor o igual que cero para todo X que pertenece al conjunto de los números enteros. ¿Por qué? Porque estamos estudiando a la función de probabilidad discreta. Ahora, siguiente axioma. La suma de probabilidades o de las funciones de probabilidad siempre te debe dar uno para toda variable aleatoria que sea número entero, es decir, tipo discreto. ¿Correcto? ¿Hasta ahí me han entendido, estudiantes? Quisiera preguntar, a ver, porque no puedo correr porque hay que preguntar. ¿Hasta ahí está claro? Sí, ¿no? Función de probabilidad. Muy bien. Vamos avanzando. Adicionalmente, vamos a poner acá. Adicionalmente, ahí está. Dice, adicionalmente, es una función que permite calcular probabilidades de la forma función en variable aleatoria X es la probabilidad de la variable aleatoria X, pero este X, estos valores deben ser menor o igual que la variable X. En el caso particular es una variable aleatoria discreta. Por lo tanto, si yo quiero evaluar la función de probabilidad en A, el resultado es la función de probabilidad en la cual la variable aleatoria toma valores hasta aquellos que sean menores o iguales que A. Esto no es otra cosa que una suma de probabilidades en la que la variable aleatoria va desde cero hasta el valor de A. Esto para que quede claro, lo vamos a, por así decirlo, ¿no? Entender más con un ejemplo. Ahí tienen un primer ejemplo problema. Ya, mucha atención porque recuerden, ya estoy avanzando sus evaluaciones. La evaluación 2 debería ser esta semana, ya, para que no nos alejemos. Ya es semana 8, estamos a mitad ya de camino. Y la siguiente es pura clave, ya, o sea, usted va a resolver y va a tener que marcar una clave, ya. Muy bien. Entonces dice, sea el experimento aleatorio, eso ya hemos aprendido, ¿no? Un experimento aleatorio es aquel que yo sé todos los resultados, pero no puedo predecir cuál de ellos se va a obtener. Entonces dice, voy a tirar dos monedas, ¿correcto? Hola Liz, ¿qué tal? Sí, va a entrar hasta, a ver, ¿dónde está? Hasta lo que hagamos el día jueves. Y lo que yo espero hacer es hasta el día jueves, Dios mediante, debemos llegar hasta
distribuciones condicionales, ¿no? Hasta ahí es mi objetivo tratar de llegar, ¿ya? Si llegamos, bacán, ¿ya? Si llegamos, bacán. Muy bien. Determinar el espacio muestral de ese experimento aleatorio, ya usted se lo conoce. Determinar los valores de la variable aleatoria, también ya ahorita lo vas a aprender. ¿Cuáles son las probabilidades de cada valor de la variable aleatoria? En este caso es discreta. ¿Y cuál es la función de probabilidad? Grafíquela. Ya con esto debe quedar recontra claro la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta. Ahí está. Entonces, en la parte A dice determine el espacio muestral. Ahí está la A. Sea el experimento aleatorio de tirar dos monedas. El espacio muestral es que te salgan estos resultados. Cara a cara, cara a sello, sello cara, sello sello. Determina los valores de la variable aleatoria. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir los valores de la variable aleatoria. Eso está acá. B. Los valores de la variable aleatoria son X. ¿Qué valores van a ser? A, para llegar a calcularlo. Entonces, eso lo voy a poner aquí. Si la variable aleatoria X es número de caras, entonces vamos a determinar la función de probabilidad de esta manera. La variable aleatoria en la que tenemos cara a cara a cara, vamos a llamarle 2. La variable en la que sale cara a sello o sello cara, vamos a llamarle 1. Y la variable aleatoria en la que sea sello sello, vamos a llamarle 0. Entonces, los valores que va a tomar la variable aleatoria van a ser 0, 1 y 2. Y sus probabilidades son, mira, la probabilidad de que la variable aleatoria es 0, es decir, la probabilidad de que salga sello sello, 1 de 4, un cuarto. La probabilidad de la variable aleatoria x igual 1, que no es otra cosa que salga cara sello o sello cara. Son dos opciones de 4, 2 cuartos. La probabilidad de que en este caso sea la variable aleatoria 2 es que ambas sean cara a cara. Esa probabilidad es un cuarto. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí es la B. Y esto que está acá ya es de la parte C. Sus valores de probabilidad están ahí. Ahora me piden la gráfica. Muy bien, vamos a calcular la gráfica. Ponemos esto acá. Entonces, la distribución de probabilidades, variable aleatoria 0, 1, 2. Función de probabilidad x igual x, un cuarto, dos cuartos, un cuarto. Otra forma de presentarlo es a través de una tabla. Ahí lo está visualizando. Entonces, mira, mira, mira. ¿Cómo es que se va acumulando? ¿Lo ves? Un cuarto para variable aleatoria 0. La función de probabilidad es un cuarto. Para uno, la función de probabilidad es 3 cuartos. Y para 2, la función de probabilidad es 4 cuartos. Donde la probabilidad en XX es la función de probabilidad
Y esta tiene que tener como límite todos los valores de la variable, ¿no? Menores o iguales a la propia variable aleatoria discreta. Esto es en la llamada función de distribución, ¿ya? Entonces, estudiante, ten mucho cuidado. Esto que ves acá, esto que lo voy a marcar, esto se llama función de probabilidad. Claro, porque me está dando las probabilidades para cada variable aleatoria, ¿correcto? Ahí está la función de probabilidad. ¿Y el otro qué es? El otro es la función de distribución, es decir, lo que en estadística veíamos, pues, ¿no? El acumulado, pues, ¿no? O la frecuencia absoluta acumulada, pues. Eso se llama función de distribución. Ya está. ¿Ves? Ya tienes la función de probabilidad. Esto sería la parte de... Grafíquelo. Bueno, hay que graficarlo porque está pidiendo el problema. Entonces la distribución de probabilidad, ahí está, ¿ves? Distribución de probabilidades, variable aleatoria 0, 1, 2, la función de probabilidad, ¿no? Para hacer un cuarto, para uno 2 cuartos y para 2 un cuarto. Entonces si lo llevo a la gráfica, 1, 2, 3, entonces cuando es uno, la función de probabilidad uno es un cuarto. Un cuarto es 0,25 y efectivamente está ahí. Cuando es 2, cuando es 2, ¿qué salió? Cuando es 2, ¿no? Cuando tu X es 2. Bueno, si es 2 es justamente uno, sale 3 cuartos y 3 cuartos es... ¿Cuánto? Ah, perdón. Sale un medio, ¿no? Claro. 2 cuartos es un medio porque estamos hablando de función de probabilidad, no de la distribución. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, 0,75 en el caso de la tercera cara, ¿no? Bueno, de la tercera forma de la variable discreta en cuanto a caras de esas monedas o de esa moneda. Muy bien, estudiantes. Hasta aquí se ha entendido, me han entendido. Estudiantes, me han entendido. A ver, ahí tengo preguntas en el chat, dice. ¿Los valores de la variable aleatoria las puede volver a explicar? Claro, por supuesto. La variable aleatoria, ¿no? Los valores están representados por 0, 1, 2. Es decir, ¿cuándo hablaremos de que la variable es valor cero? Será cero cuando la opción salió sello 6. ¿Cuándo la variable será uno? Va a ser uno cuando la opción es cara, sello, sello, cara. Uno. ¿Y cuándo será 2? Cuando en este caso tengamos cara a cara. ¿De acuerdo? O sea, es como si les estuvieras asignando un código, ¿sí? A esos espacios muestrales, esa variable aleatoria le está asignando un valor, en este caso, entero, ¿correcto? Por eso es que es discreto. Ya, muy bien.
Lo que pasa es que como esta variable es discreta, ¿no? Recuerden, esto me está botando valor discreto. Yo puedo utilizar esos números de tal manera que pueda ejecutar un cálculo, por así decirlo, ¿no? Probabilístico rápido. En este caso, ¿puedes haber utilizado otros números? Sí. ¿Puedo haber utilizado para cara a cara el cero, para cara sello el uno y para el sello el 2? Sí, se puede, no hay problema. Lo que pasa es que a la variable está cuantificando al espacio muestra, ¿correcto? Es inherente esa postura. ¿De acuerdo? No porque el X cara a cara, aquí en el problema sea 2 y el sello sea cero, no significa que siempre van a tomar esos valores. Tú si quieres puedes poner aquí cero y en el otro lado 2. No hay ningún problema. ¿Sí? Más que todo esto es para un tema de orden. ¿Sí? ¿Hasta ahí se ha entendido? ¿Sí? Sí se entendió, ¿verdad? Muy bien. Distribución entonces acumulada nos va a servir justamente acá. Bien, vamos poniendo acá. Distribución acumulada, definición. Entonces, la distribución acumulada o función de distribución, ¿qué viene a ser? Simplemente voy sumando valores de la variable o valores de la función de probabilidad. ¿Qué hacemos ahí, estudiantes? ¿Cuál voy ordenando? Estudiantes, en la distribución acumulada, tenga presente lo siguiente. Es simplemente así como hemos estudiado la frecuencia absoluta acumulada, vamos sumando valores de probabilidad, se va sumando, ¿no? De tal manera que yo ya también tenga el conjunto de valores de la función de distribución. Y aquí se ve, miren, ¿no? 0, 1, 2, probabilidad de esa variable es un cuarto, dos cuartos, un cuarto. Muy bien, como no hay pregunta, vamos avanzando. Vamos a lo que sigue. 7.5. Vamos a ver 7.5. Ahí está, funciones de probabilidad de variables continuas. Y ahora ya estamos entrando a lo que es variable continua y te dice, ¿no? Dada la variable continua X. En este caso, ¿cómo yo puedo saber que esa variable es continua? ¿Qué requisito tenía que cumplir para que la variable aleatoria
la consideremos continua. ¿Quién me dice? A ver, si me ha prestado atención. ¿Qué requisito debe cumplir para decir que esa variable aleatoria es continua? ¿Alguien? Bueno, el requisito que debe cumplir estudiantes es que la, eh, la variable aleatoria, una vez que trabaje cualquier valor del espacio muestral, dé como resultado un número real. Si eso se cumple, entonces estás frente a una variable aleatoria continua. Y por lo tanto, tenemos que hablar de la función de probabilidad continua, ¿no? Entonces dice, dada la variable x, le asignaremos f de x y f mayúscula de x. Función de densidad f de x y fx. Es una función matemática que presenta los valores de la variable aleatoria y sus respectivas ordenadas, tal que se cumplan las dos siguientes propiedades. Lo primero, que la función de densidad sea siempre positivo cero para cualquier valor de x que pertenece a los reales. Y el axioma 2 te dice la integral de esa función de densidad con respecto a x debe salirte uno para todo x que pertenezca a los reales. Es decir, es la característica principal de la función, ¿no? De distribución, o bueno, en este caso de densidad. ¿De acuerdo? Bien. ¿Hasta ahí está claro? Estudiantes, ¿está claro? Ok. Aquí mismo entra la 7.6. Distribución acumulada. ¿Ya? Sí, justamente. Eh, en la continua, recuerden, siempre se va a trabajar con integral, mientras que en las discretas se va a trabajar con sumatoria, que es lo que hemos visto hace un ratito. Entonces, para poder abordar un ejemplo, vamos a precisar un poco mejor la distribución acumulada y su respectiva, en este caso, pues, definición, ¿no? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Cuando te hablen de la función de distribución f de x, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Entonces decimos, ¿qué es la distribución acumulada? Dice, es una función matemática que presenta las probabilidades acumuladas para los valores que toma la variable aleatoria x. O sea, va a ir acumulando, es decir, va a ir sumando, sumando, ¿no? Entonces, la función de probabilidad en la variable a es, en este caso, la probabilidad de cualquier valor que sea menor o igual que a en cuanto a su variable aleatoria continua. Entonces, como yo voy a buscar calcular la suma hasta valores menores o iguales que a, pues entonces no nos complicamos. Como sé que esto es continuo y el resultado sería, ahí está, ¿no? Una integral que va de menos infinito hasta a de f de x para todo x que pertenece a los reales. Ahí estás frente a una integral impropia, ¿no? Un extremo es infinito, entonces tienen propiedades. Primera propiedad uno, la función de distribución o función de, dicen la primera propiedad es no decreciente, o sea, va a crecer, ¿está bien? Ahora, ¿qué pasa cuando f es más infinito? Se va al infinito positivo, entonces
La acumulada obviamente va a ser 1. ¿Y por qué 1? Porque como se va al infinito, el infinito en este caso trabaja desde el valor de 1. Y si es menos infinito, entonces eso va a ser 0. Ya está. Ahí tienen la distribución o función de distribución, ¿correcto? Ya, aquí le voy a proponer un ejemplito, ¿ya? Pero antes de eso, quiero ahondar un poquito más acá, en lo que es la función de distribución, para que ya estemos empapándonos en el cálculo de lo que se va a venir, ¿no? En este caso, las distribuciones discretas y las distribuciones continuas, ¿ya? Esto lo voy a poner acá al costadito. Esto lo voy a poner acá. Ahí. Entonces dice, sea la variable aleatoria continua X. Ahí está, X. Entonces, la función de distribución es igual a la probabilidad de que la variable aleatoria sea menor o igual que X. Ahí está. Entonces, esa región, ese área va a ser la integral que va de menos, este, sale, ¿no es cierto? De menos infinito hasta el valor de X. ¿Se entiende esta parte o no, estudiantes? A ver, quisiera saber eso. Porque ya a partir de acá vamos a trabajar con estas distribuciones. Vamos a usar tablas, ¿ya? Así que tampoco voy a exigirles pues que se memoricen ciertos valores que no sería trascendental, pues, ¿no? Lo que sí es aprenderse eh, ¿no? Los pasos para poder resolverlo. Entonces hay que saber interpretar. Entonces, si yo quiero el área debajo de la curva hasta X, ahí tiene su forma de calcular. ¿Y qué pasa si es pasando el X? Ah, bueno, en ese caso, cuando esté pasando el X, lo que tienes que hacer es llevarlo igualito, integrarlo, ¿no? Hasta el menos infinito, hasta el valor de A. Listo, eso es. Entonces, en una distribución o función de distribución de variable aleatoria continua, el resultado debe ser, en este caso, correcto, ¿sí? Bueno, no hay preguntas, vamos continuando. Yo sí voy a preguntar, ¿qué pasaría si me dicen en un intervalo? Entonces, ¿cómo sería mi gráfica? Si me dicen es dentro de un intervalo. Bueno, entonces en ese caso, lo que tienes que hacer es lo que justamente aquí has hecho, un A y acá un B, por ejemplo. Ya está. Eso viene a ser la variable aleatoria continua. ¿Ya? Así se puede visualizar. Ojalá. Ah, sí, ahí está. ¿No?
Ya, ahora sí. Dice propiedades del fx. X es una variable aleatoria continua con A y B constantes, tal como estás visualizando, ¿no? Ya. Ahí están las propiedades, ¿ves? Esta es la que te preguntaba hace un rato. La probabilidad de que la variable esté entre dos valores A y B no es otra cosa que el proceso de integración función en B menos función. Bueno, aquí les voy a dar un alcance importante. Cuando te hablan de X mayor o igual que A y menor o igual que B, lo que te están pidiendo es un área acotada. Entonces voy a aprovechar este gráfico para mostrarte un área acotada. Si tienes la función de distribución y la derivas con respecto a la propia variable, bueno, ahí está. Ojo, esto es para continuas, ¿eh? Continuas. Ahí bien clarito dice, ¿no? Ahí está. Dice, si X viene a ser una variable, muy bien. Entonces, si X es una variable continua, la probabilidad de que la variable sea A es cero para cualquier número real A. La probabilidad de que X esté entre A y B es equivalente a decir probabilidad de X mayor que A menor o igual que B o probabilidad de X mayor o igual que A pero menor que B. También probabilidad de la variable X entre A y B. O sea, hay presentaciones, por así decirlo, ¿no? De cálculo con probabilidad. Y con respecto a las integrales es la misma, ¿no? O el mismo. Bueno, acá hay un gráfico. Esto espero que esté claro. Acá hay un gráfico que te dice, ¿no? La probabilidad de A es esto acá. Para este X, acá hay una función de probabilidad de A. Y para este B hay una función de probabilidad B. Entonces, si yo quiero el área entre esas dos columnas, pues lo que puedes hacer para que se te acabe más rápido es plantear lo siguiente, ¿no? Puedo calcular todo el área y le quito esa porción de área. Entonces, el saldo final va a ser una región limitada en sus dos extremos. ¿De acuerdo? Ahí. Si tienen dudas, pregunten, por favor, ¿sí? Vamos a ver a continuación un ejemplo de ello. Ya con este ejemplo debe quedar clarísimo, clarísimo. A ver, problema entonces.
Dice, se desea estudiar el nivel de colesterol de cierto tipo de pollos. La función de densidad de la variable aleatoria asociada es 1 entre 2 veces el valor de X. O sea, 1 entre, correcto. La pregunta es, ¿cuál o dónde está la función de distribución f mayúscula X? Y luego, la 2 dice obtener la, bueno, función de probabilidad o probabilidad cuando los valores de X de tu variable sean menor que 1. Te piden para valores menores de 1,2, para valores mayores a 0,8 y para valores que están entre 1 y 1,5. ¿Correcto? Pues vamos a su solución. Entonces, para resolverlo, seguiremos esta hoja de ruta. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ya, ahora vamos a ver si se logra el objetivo de comprender el proceso de solución. Ahí está. Así debió salir. Ahí está. Cuando x es menor a 0, la función de probabilidad es 0. Y cuando x está entre, entonces función 0 para valores de x menores que 0. Para valores menores que 2, obviamente tenemos un medio de u de u de 0 a x. Pero nosotros ya lo tenemos listo aquí calculado. Sería un x cuadrado, ¿no? Bueno, un u cuadrado por y, ¿no? De la misma forma se evalúa a los posibles grupos, ¿no? De aquí de resolución. Entonces, simple, no te compliques, la integral, ¿ya? En ese está la solución. Aquí te voy a proponer otro problema. A ver, otro. ¿Se desea estudiar el nivel? Bueno, esto sí ya lo tenemos. Vamos a ver. Este es las propiedades, los axiomas. Ya. Y es diferente al anterior. No, entonces, claro, porque esto es una especie de lo siguiente, ¿no? Entonces, ahí está. Este es diferente, por si acaso. Este es otro. Parece, me parece.
Se desea estudiar el nivel de colesterol de cierto tipo de pollos. La función de densidad de la variable aleatoria asociada es f de x igual a 1 entre 2x, donde x es una variable que está entre 0 y 1. Como ahora el x es un número real, hay un montón de valores para x y de la misma manera, pues, ¿no? Para el f. Entonces, ahí está. Uno, obtener la función de distribución f de x fácil. A la variable aleatoria le asignas el valor, ¿no? Si dice que es con respecto a cero, entonces simplemente trabajas para valores menores que cero. Muy bien, esto está claro, ¿verdad? Y así se obtiene la función de distribución siguiente. Ya. Y ahí tiene la solución del otro. Ya, esto voy a recortar que es la 2. Y esto sí ya les tiene que servir para resolver problemas. A ver. Entonces, uno, obtener la distribución f de x. Para eso necesito una tablita, ¿no? Bueno, está fácil. Obtener la función de distribución f de x. Bueno, f de x será de valor 0, siempre y cuando la variable sea menor que cero. En el otro es x cuadrado sobre 4, en vez de x pondrás, ahí está la solución. La probabilidad de que tu variable aleatoria sea un valor menor o igual que 1,2, ¿está? No, sea mayor o igual a 0,8 y esté entre 1 y 1,5. Hay reglas, hay normas para poder operar ello. ¿De acuerdo? No funciona el proceso, mecanismo que nosotros hacemos. ¿De acuerdo? Aquí es pautado. ¿De acuerdo? Entonces vas viendo la secuencia. ¿No? Ahí está. Entonces, 2, ya que tengo la probabilidad. Acá hay un detalle. Cuando tú empiezas a evaluar en la función de distribución la variable x por, en este caso, el valor de 1, 2, estos se van a replicar. Es decir, vas a tener una con valor en 0,8 y otra con valor en, sería 6,2, ¿no? A verifique. Sí, sí está bien, porque si en vez de x tú le pones 1, te sale 0. Si le pones, la probabilidad para que te salga un número menor a 1,2, simplemente lo buscas acá. Sí, pues, sí hay, ¿no? Esa función de probabilidad en 12 hace que tenga que jugar con esta. Sería 12 al cuadrado, no, sobre o entre 4. Ya está.
la, en este caso, probabilidad. Entonces eso se calcula como el complemento. O sea, si yo quiero la probabilidad de la variable aleatoria para valores mayores a 0,8, ¿no? En este caso tendría que utilizar, bueno, eso es con respecto al cálculo de la función de probabilidad, ¿no? Y obviamente de la, en este caso, expresión, como ve acá, 1 menos 0,8. Este, sí, está bien. Solamente como una cuestión de corroborar, puedes corroborarlo esto en este caso, en tu solución, ¿no? Y esta vez, 1 menos 0,8 al cuadrado entre 4. Sale 0, sí, está bien. Ten mucho cuidado nomás cuando tú empieces a operar aquí. O sea, esta es la respuesta, obviamente, y aquí se está desarrollando, ¿no? Entonces, ahí están las probabilidades, ya está. Y obviamente ya puedo restarlas, ¿ves? Claro, resto la F12 que es 0,36 con la F ¿en qué? En 1 o, bueno, 0,8 y te va a dar 0,84, ¿correcto? Muy bien. De acuerdo a nuestro avance, con alegría podemos decir que ya hemos llegado a la 7,7. Ya tenemos que estudiar esperanza matemática. ¿De acuerdo? Eso es fácil, simplemente es una formulita que involucra una multiplicación, ¿no? Si yo quiero la esperanza matemática, pues voy a multiplicar dos términos, nada más. ¿Quiénes son? La probabilidad y la propia variable. Esa es la esperanza matemática. También vamos a hablar de la varianza y también de la desviación estándar. Profe, ¿por qué podemos hablar de eso? Porque tu variable aleatoria es continua, ¿correcto? Sí, muy bien. Bien, chicos, nos toca el día jueves. Acá está la hora. A ver, un ratito, jueves con ustedes. Hoy es martes 30. Ahí sí tiene razón. Martes 30. Ajá, 2, 6, sí, está bien. Nos toca el día jueves a las 6 p.m. Hoy en ese día vamos a madrugar, 6 de la mañana. 6 de la mañana, digo, 6 de la tarde. Muy bien, este archivo se lo voy a pasar. Repasen los ejemplos. Si tienen alguna duda, me la hacen llegar. ¿De acuerdo? Porque esta gráfica es la con la cual vamos a trabajar bastante. Con esta de acá, ¿no? Y vamos a hacer uso ya de las tablitas de probabilidad. ¿Ya? Listo, chicos. Un gusto. Nos estamos viendo el día jueves a las 6 p.m. Listo. Cuídense, chicos. Hasta luego, Walter Liz. Hasta luego, Jader. Chau, chau.